Bienvenidos a Neuropíldoras, el podcast donde desentrañamos los misterios del cerebro y la cognición. Hoy, nos embarcaremos en un viaje profundo, para comprender procesos cognitivos fundamentales, como la velocidad de procesamiento y la atención. Comencemos por un concepto que, a menudo, damos por sentado en nuestro vertiginoso mundo moderno: la velocidad de procesamiento. En esencia, se refiere a la cantidad de información que nuestro cerebro puede procesar por unidad de tiempo. Piénsenlo así. Cuantas más unidades de información podemos manejar en un mismo periodo, mayor es nuestra velocidad de procesamiento. También se define como el tiempo que transcurre desde que percibimos un estímulo hasta que ejecutamos una respuesta. Este es un proceso biológico complejo, que involucra impulsos nerviosos y neurotransmisión, sucediendo en milisegundos y encajando procesos en una cadena casi perfecta. La relevancia de la velocidad de procesamiento en nuestro día a día es innegable. En la era tecnológica actual, donde somos bombardeados por estímulos y una avalancha de información, la eficiencia en el procesamiento se ha vuelto crucial. Un pequeño fallo en esta función puede tener un impacto funcional mucho mayor que hace unas décadas. Es más que una función atencional, es una capacidad general del sistema cognitivo para operar correctamente a diferentes niveles. Anatómicamente, la velocidad de procesamiento se ha asociado predominantemente con la sustancia blanca del cerebro. Imaginen las fibras axonales como autopistas que conectan diferentes regiones cerebrales, permitiendo que la información, impulsos nerviosos, fluya eficientemente. La integridad de estas carreteras es clave para la conexión y el funcionamiento coordinado de diversas estructuras. Esta visión nos ayuda a entender por qué una alteración en la velocidad de procesamiento puede afectar muchas otras funciones cognitivas, como la memoria o el lenguaje, demostrando su papel transversal y fundamental en la integridad del sistema cognitivo. Cuando hablamos de daño cerebral, las quejas de un enlentecimiento mental son muy comunes. Un ejemplo claro de cómo se ve afectada la velocidad de procesamiento es el daño axonal difuso, DAI, que ocurre frecuentemente en traumatismos cráneoencefálicos, TTE. El cerebro se mueve dentro del cráneo tras un impacto, causando rupturas difusas en los axones, lo que afecta drásticamente la velocidad de procesamiento. Piensen en ello como una red de carreteras, donde un alto porcentaje ha sido eliminado. El flujo de tráfico se verá severamente alterado. Esta afectación puede derivar en bradipsiquia, pensamiento lento, o bradicinesia, movimiento lento. Otra condición que afecta a la sustancia blanca y por ende la velocidad de procesamiento es la leucoaraiosis, que se observa como una pérdida de densidad de sustancia blanca. Aunque se relaciona con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, también puede ser parte del envejecimiento normal. El envejecimiento es un proceso natural que conlleva cambios estructurales y funcionales en el cerebro, como la reducción del tamaño de las neuronas y axones, y la presencia de leucoaraiosis. La hipótesis de Salthouse, 1996, sugiere que una alteración primaria en la velocidad de procesamiento subyace a muchos déficits cognitivos asociados al envejecimiento. Esto se explica por dos mecanismos. El mecanismo de tiempo limitado, donde la lentitud en las primeras fases de un proceso consume todo el tiempo disponible, impidiendo que se completen las fases posteriores. El mecanismo de simultaneidad, donde un proceso lento entrega su resultado demasiado tarde para que el siguiente proceso lo utilice en la secuencia. Estas ideas pueden extrapolarse a los cambios producidos por un daño cerebral adquirido. Pasemos ahora a la atención, otra función cognitiva de vital importancia, y quizás una de las más complejas de definir. Ha sido concebida de dos maneras principales: como un sistema independiente, o como una propiedad transversal del sistema cognitivo, que afina el funcionamiento de otras funciones, similar a la velocidad de procesamiento. En cualquier caso, se compone de múltiples subprocesos interrelacionados. Existen varios modelos que nos ayudan a entender la atención. El modelo de redes atencionales de Posner, basado en estudios de neuroimagen, identifica tres redes clave. La red de alerta, distribuida por todo el cerebro que mantiene un estado fisiológico de activación, arousal, para responder a estímulos. Esta puede ser tónica, activación general, o fásica, focalizada por un corto periodo. La red de orientación, más localizada en estructuras posteriores como los lóbulos parietales, que dirige la atención hacia un estímulo específico. La red ejecutiva, o red anterior, vinculada al control, la toma de decisiones y la planificación, localizada en el córtex prefrontal y el cíngulo anterior. Esta red es fundamental para la flexibilidad cognitiva y el control de la interferencia. Desde una perspectiva más clínica, el modelo jerárquico de Solberg y Mateer, 2001, es ampliamente utilizado. Este modelo propone una pirámide de procesos atencionales, donde el fallo de un nivel inferior impide el correcto funcionamiento de los superiores. Arousal, el nivel más básico de activación, simplemente estar despierto. Atención focalizada, capacidad de centrar el foco atencional en un estímulo concreto.
La heminegligencia, donde el paciente ignora un lado de su entorno o cuerpo, es un ejemplo claro de alteración de la atención focalizada. Atención sostenida. Mantener el foco atencional en un estímulo durante un periodo de tiempo prolongado. Atención selectiva. Capacidad de elegir a qué estímulo atender, ignorando los distractores para reducir la interferencia. Atención alternante. Cambiar el foco atencional de un estímulo a otro de forma controlada. Atención dividida. Atender a dos estímulos simultáneamente. La atención es transversal y su alteración puede afectar de forma secundaria a casi todas las demás funciones cognitivas. Por ejemplo, las dificultades atencionales, especialmente en el control de la interferencia, pueden complicar la codificación de la información, llevando a fallos de memoria. A nivel del lenguaje, las fluctuaciones atencionales pueden dificultar la comprensión de instrucciones largas o la coherencia del discurso. En la función ejecutiva, los problemas de sostenimiento o el control de la interferencia pueden afectar la ejecución de planes. Incluso en la percepción, como en la heminegligencia, se debate si es un problema atencional o de otra índole. Las alteraciones atencionales pueden ir desde un nivel de alerta fluctuante en pacientes con daño severo, hasta dificultades en el sostenimiento y focalización. La hiperprosexia, incapacidad para concentrarse, o la fatigabilidad de la atención son ejemplos de alteraciones cuantitativas. También se observan conductas de utilización en casos graves, donde el paciente usa indiscriminadamente objetos que aparecen en su foco atencional, sin importar su relevancia para la tarea. Para los neuropsicólogos, es crucial entender la psicopatología. No podemos separar las funciones mentales de los cambios en el cerebro. No hay psicogénesis sin neurogénesis. Las enfermedades del cerebro tienen su origen en el cerebro, aunque se manifiesten de diversas maneras. La psicopatología nos proporciona el marco científico para comprender las causas de los trastornos mentales. Al establecer lo que es normal o anormal en el comportamiento, la psicopatología usa varios criterios. Estadístico. Lo anormal es lo poco frecuente, una exacerbación o reducción de la normalidad. Sociológico, basado en patrones conductuales esperables por el grupo social, que son cambiantes. Personal o subjetivo, cuando el individuo valora su propio estado de salud. Biológico, las alteraciones psicopatológicas se deben a disfunciones o alteraciones estructurales/funcionales del organismo. Este último es fundamental desde la perspectiva neuropsicológica. Modelos como el biológico ven el trastorno mental como una enfermedad física con etiología orgánica, usando conceptos como signo, observable, síntoma, subjetivo, y síndrome, conjunto de signos y síntomas. Aunque es la base de clasificaciones como el DSM-5 y la CIE-11, se le critica su reduccionismo. El modelo conductual se enfoca en factores ambientales y el aprendizaje. Por último, el modelo cognitivo enfatiza los fenómenos mentales y ve al individuo como un ser activo y consciente. Dentro de la psicopatología, la conciencia es la capacidad de conocer las experiencias propias y ajenas. Sus alteraciones pueden ser deficitarias, disminución del nivel de alerta, como en la obnubilación, somnolencia, estupor o coma. También hay trastornos productivos, que implican la generación de contenidos no reales, como las alucinaciones. El delirium, por ejemplo, cursa con alteraciones atencionales, perceptivas y cognitivas. Las alucinaciones son representaciones mentales percibidas como reales en ausencia de estímulo. Y pueden ser auditivas, comunes en esquizofrenia, o visuales, más típicas de epilepsia o consumo de sustancias, menos en esquizofrenia. Finalmente, la rehabilitación neuropsicológica en atención y velocidad de procesamiento es un campo vital. Los traumatismos craneoencefálicos, TCE, la esclerosis múltiple, EM, el síndrome confusional agudo, SCA, y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, son algunas de las condiciones que cursan con alteraciones en estas funciones. En la rehabilitación de la heminegligencia, que suele ser una alteración en la atención a un hemicampo, generalmente el izquierdo debido a una lesión en el hemisferio derecho, se utilizan diversas técnicas. Es fundamental empezar por aumentar la conciencia del paciente sobre su déficit. Técnicas prometedoras incluyen el escaneo visual, entrenar al paciente a explorar todo el campo visual, la señalización espacio-motora, dirigir la mirada con señales, la adaptación de prismas, desviar la línea media de las imágenes, y el eye patching, tapar un ojo para influir en la información que llega al cerebro. Para la intervención en atención, las recomendaciones del Grupo INCOG de 2014 sugieren estrategias restauradoras y compensatorias. En déficits leves a moderados, se recomiendan entrenamiento en estrategias metacognitivas con autoinstrucciones, como las de Meichenbaum, para guiarse en las tareas. Esta es una técnica con evidencia de nivel A. El entrenamiento en tareas duales para mejorar el rendimiento en la multitarea, también con evidencia de nivel A.
Considerar terapia cognitivo-conductual para abordar la ansiedad o depresión que afecten la atención. Tratar trastornos del sueño-vigilia. Realizar modificaciones del entorno y las tareas para reducir distracciones o la cantidad de información a procesar. Aunque la práctica repetida de tareas de atención descontextualizadas basadas en ordenador no se recomienda por falta de evidencia de generalización a la vida cotidiana, el entrenamiento directo en atención, como el APT de Solberg y Mathier, sigue siendo una técnica restauradora. Para la intervención en velocidad de procesamiento, a menudo se combina con el trabajo de atención. Los tratamientos incluyen tratamiento farmacológico con metilfenidato, que ha demostrado mejorar el rendimiento. Métodos restauradores, como programas informáticos y tareas de lápiz y papel. Métodos compensatorios, como el manejo de la presión del tiempo, TPM, que enseña al paciente a reconocer y gestionar la lentitud mediante autoinstrucciones. Otras técnicas prometedoras, aunque con menos evidencia aún, incluyen la Attention Training Technique, ATT, que entrena la atención selectiva, alternante y dividida mediante el enfoque en sonidos, y el Mindfulness, que busca desarrollar la conciencia metacognitiva y el control de la atención, mostrando beneficios en atención, fatiga y estado de ánimo. Como hemos visto, la velocidad de procesamiento y la atención son funciones cognitivas interconectadas y fundamentales para nuestro funcionamiento diario. Sus alteraciones, ya sean por daño cerebral, envejecimiento o psicopatologías, pueden tener un impacto profundo, pero el campo de la neuropsicología nos ofrece herramientas de evaluación y rehabilitación cada vez más sofisticadas para comprenderlas y abordarlas. Comprender el cerebro en su complejidad y en red es el camino para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Esperamos que este recorrido les haya proporcionado una visión más clara y analítica de estos fascinantes procesos. Gracias por acompañarnos en Neuropíldoras. ¡Hasta la próxima!